Bueno, chicos, ¿cómo están? Un saludo especial para todos. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del día de hoy. Entonces, vamos a orar, Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por cada una de las vidas aquí presentes, gracias por la tecnología que nos permite tener un espacio donde compartir con amigos, compartir en familia. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos por medio de la palabra, amado Rey, de que seas tú, Papá Dios, tomando el control en esta hora, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios. Por favor, glorifícate en esta hora, Señor. Te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, chicos. Entonces, hoy quiero que vayamos a Mateo 5, capítulo 5. Vamos a hablar un poco sobre Mateo capítulo 5 en esta tarde. Y quiero que hablemos un poco de las bienaventuranzas, que fue algo que me llamó mucho la atención en esta palabra del día de hoy. Entonces vamos a arrancar. Dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Listo? Entonces yo quisiera preguntarle y que alguno me dijera qué entienden por bienaventuranzas, qué creen que significa eso, para ustedes, ¿qué creen que es ser bienaventurado? ¿Mm? ¿Alguien por ahí me puede decir algo que cree? ¿Sí? ¿Qué opina sobre ese término? Hola chicos, ¿cómo están? Pues yo pienso que es como afortunado, como bendecido, más que todo eso, ¿no? Ok, super Johan. Listo. Entonces en el sermón del monte, Jesús empieza hablando con las bienaventuranzas. Son 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurado, ¿sí? Y esta palabra lo que hace es como declarar un estado de bendición que ya existe. Cada bienaventuranza lo que hace es declarar que un grupo de personas que por lo general, ¿sí? Son personas que son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos, ¿sí? Eso es lo que nos dice las bienaventuranzas. Los bendecidos, en ese caso, no tienen que hacer absolutamente nada para obtener esa bendición. Jesús simplemente lo que hace en ese momento es decir a sus discípulos y declara que ellos ya han sido bendecidos. Cuando dice ellos, hace referencia a las personas bienaventurados, ¿sí? Por tanto, las bienaventuranzas son como declaraciones de la gracia de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir Jesús con el tema de las bienaventuranzas, ¿sí? Las personas que pertenecen a ese grupo de bienaventurados son personas que experimentan la gracia de Dios, ¿sí? Porque ya es el mismo Dios que se acerca, ¿sí? Es el reino de los cielos que se acerca a ellos, ¿sí? Otra cosa que pude ver en medio de las bienaventuranzas era el carácter, ¿sí? Era el carácter de personas como nosotros, que somos hijos de Dios, que somos personas del reino de Dios, y era el carácter que tienen ese tipo de personas, ¿sí me entienden? Entonces,
yo lo veía como una imagen del carácter de personas de reino. Entonces, cuando entramos al reino de Dios, que es cuando, digamos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a servirle y somos cristianos, eh, el deseo en nosotros es parecernos a esas personas que se llaman bienaventurados, ¿sí? Porque somos personas que podemos llorar, somos personas compasivas, debemos ser personas con un corazón limpio, ser los más humildes posible, ser más misericordiosos, tener hambre de justicia y ser propensos a hacer la paz, ¿sí? Y eso me recuerda en Mateo 28:19 cuando Jesús le dice a nosotros nos dice, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Yo decía, wow, y es algo que muchas veces como cristianos se nos olvida. Al momento de crear discípulos deberíamos formar discípulos con ese carácter, ¿sí? Con ese carácter que Dios nos muestra en sus bienaventuranzas, ¿sí? El carácter que les hablaba ahorita, un carácter compasivo, con un carácter de un corazón limpio, con un carácter de persona humilde, con un carácter misericordioso. Y qué bueno que nosotros como cristianos tuviéramos ese mismo carácter que Dios les habla a sus discípulos en esa parte. Y asimismo cuando estamos en nuestro trabajo de liderazgo y discipulado, formar discípulos que también tengan ese carácter. Entonces quiero que empecemos a hablar como cada uno de los de las bienaventuranzas que habla Dios. Entonces el primero Dios nos dice, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo quisiera que alguien me dijera qué quiere decir ser pobres en espíritu, ¿sí? O cómo es una persona pobre en espíritu. ¿Quién tiene una idea o qué piensa Yo sobre eso? creo, yo pienso que son personas que reconocen su necesidad espiritual, ¿no? Que necesitan realmente a Dios en todo, ¿no? Ujú. Exacto. Yo una vez, bueno, ese sí como que yo ya lo había visto una vez, entonces por eso es que sé, ¿no? Hay una página ahí en Insta que llega y explicó que pues las personas que eran pobres de espíritu eran personas que reconocían como la miseria que ellos tenían de necesitar a Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hay muchas personas que dicen como que Dios, yo reconozco que no soy nada sin ti. Eso es ser pobre de espíritu. Exacto, eso es reconocer su estado, no sé, llamémoslo bancarrota o su estado malo espiritual ante Dios, ¿sí? Eso es tener una confesión honesta ante Dios de que somos pecadores, ¿sí? De que estamos carentes, de que estamos necesitados de más de Él, ¿sí? Eso es lo que Dios nos quiere decir en cuanto a pobres de espíritu, ¿sí? Entonces Jesús lo que está haciendo en ese momento está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios, ¿sí? Dice, pues de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Entonces Jesús declara que eso es una bendición. Y eso me recuerda la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, que está en Lucas 18, que dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contaba esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y le decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús les dice, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Entonces yo decía, wow, bienaventurados los pobres de espíritu, y el recaudador de impuestos allí estaba reconociendo esa necesidad y decía, yo soy pecador, pero reconocía esa necesidad de Cristo. Y Dios nos dice en esa bienaventuranza que bendecidos son ellos, bienaventurados son ellos porque reconocen que están necesitados de la gracia de Dios. Entonces, esas personas son bendecidas. Dios declara que son bendecidas. Entonces, pasemos a la segunda. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, dice en Mateo 5:4.
Entonces, yo esto lo veo como igual al punto anterior, pero con una respuesta emocional de tristeza, ¿sí? Quizás muchas veces acudimos a Dios llorando y es causado por problemas o situaciones o por palabras de dolor, palabras que nos ha dicho nuestra misma familia y nos ha causado dolor en nuestro interior, causado tristeza causada por alguien, o también tristeza reconociendo que necesitamos más de Dios, ¿sí? Entonces Dios ve nuestra aflicción y nos consuela. Él nos dice, pues ellos serán consolados, ¿sí? Por lo general, en la vida cotidiana muchas personas no creen que llorar sea una bendición, sino que lo ven algo más bien como doloroso, ¿sí? Ven que el llorar y el desahogarse es como algo doloroso. Sin embargo, con la venida del reino de los cielos, el llanto se convirtió en una bendición para nosotros, ¿sí? Él nos dice, los que lloran serán consolados. ¿Y qué implica eso? Es el mismo Dios quien nos va a consolar. Es el mismo Dios que consuela a esas personas que lloran, ¿sí? Ese llanto se convierte en bendición. Y eso es lo que nos dice Dios en su segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y es el mismo Dios quien se encarga de consolarnos en esos momentos, ¿sí? Sea por la situación la cual sea la causal por la cual estemos llorando, pero Dios nos dice, ellos serán consolados, ¿sí? Entonces pasemos al tercero. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, ¿sí? Entonces, ¿quién de ustedes me dice para ustedes, qué es ser humilde? ¿O qué entienden como ser humilde? ¿O qué concepto tienen sobre una persona humilde? Pues yo pienso humilde es una persona bondadosa, íntegra, amable, servicial, que le gusta ayudar a las personas, todo eso, ¿no? Yo pienso, ¿no? Super, Johan. Bien, papi. Listo. Entonces, Yo quería hablar, Alex, sobre pues también sobre la humildad, y es que, por ejemplo, la humildad también, bueno, dentro de muchas cosas, también es aprender a reconocer que necesitamos al Señor y aprender a aprender también a callar cuando es necesario. Y ser humilde también es como darse cuenta de que no siempre vamos a tener la razón. Pienso que como esas tres cositas también nos ayudan como a definir qué es la humildad. wow, súper, súper, súper. En el Antiguo Testamento, Moisés fue una de las personas que fue descritas como un hombre, el hombre más humilde de la tierra. Creo que eso está en el libro de Números. Y también me recuerda cuando Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde en Mateo 11. ¿Sí? El mismo Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde. ¿Sí? Entonces también la humildad es el poder bajo el control de Dios. Y eso me llevó a Romanos 12:3, que Pablo decía, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piensen más alto de sí de lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Sí? Las personas humildes se ven a sí mismas como siervos, ¿sí? También ser humilde es reconocer nuestras fortalezas, reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones como lo que realmente son, ¿sí? Ser transparentes, no muchas veces creer o aumentarle a nuestras capacidades y creernos la gran cosa, sino reconocer hasta qué punto somos capaces de hacer algo, ¿sí? Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, y me gusta mucho cuando le preguntaron que si era el Mesías, Jesús respondió y le dijo, los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, lo dice el mismo Jesús en Mateo 11. ¿Sí? Entonces Jesús no tenía como una autoimagen más alta, ni tampoco tenía un complejo de inferioridad. ¿Sí? Él no dijo, no, es que yo soy Jesús, el Hijo de Dios y el Todopoderoso, ¿no? Él no tenía necesidad de decir que sí, yo soy el Mesías y he venido a hacer esto y lo otro, no. Sino que él llegó aquí a la tierra dándonos el ejemplo de tener un corazón de siervo,
¿sí? Jesús también nos dice que los humildes heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿La tierra qué es? La tierra se ha convertido en el lugar donde está el reino de los cielos, ¿sí? Eso se ha convertido en la tierra hoy en día, porque está la presencia de Dios, estamos nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo, que hacemos parte del reino de los cielos, ¿sí? Entonces no podemos pensar que el reino de los cielos es simplemente el cielo y ya, no, el reino de los cielos también está aquí, la gracia de Dios está aquí en la tierra, ¿sí? Entonces no podemos pensar que solamente es en el cielo, que son calles de oro, las puertas de perlas, una mansión en la cima de la montaña, no. Tenemos que aprender a pensar de que el reino de los cielos también es aquí en la tierra donde estamos, ¿sí? Que lo que conocemos aquí hace parte del reino de los cielos, que nosotros hacemos parte del reino de los cielos, ¿sí? En Apocalipsis 21 él dice, pero la promesa de Dios del reino es un nuevo cielo y una tierra. Entonces, también esa es la tercera bienaventuranza y también esas personas van a ser bendecidas. Al final, en las bienaventuranzas que hemos leído, todas esas personas son bendecidas, todo se convierte en una bendición. Entonces pasemos al próximo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, ¿sí? Entonces, en este punto, Jesús dice que el apetito de aquellos que tienen hambre será saciado, ¿sí? Y muchas veces es fácil verlo, es fácil ver lo malo, ¿sí? Sean en el ámbito que sea, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, y muchas veces deseamos luchar para solucionar esas cosas malas, esas injusticias, ¿sí? Y si hacemos eso, estamos teniendo hambre y sed de justicia, ¿sí? Deseando ver que lo malo se corrija, ¿sí? Eso es tener hambre y sed de justicia, desear y hacer algo para que las cosas que están mal sean corregidas. Obviamente, siempre hacer las cosas con amor, ¿sí? No hacerlo con egoísmo, no hacerlo con grosería, sino hacerlo con amor como Jesús lo haría, ¿sí? Como cuando Jesús estuvo aquí y empezó a corregir todas las cosas que estaban mal y con amor le hablaba al pueblo y le decía, esto está mal, y empezaba como a enseñarlas y por medio de sus parábolas empezaba a darles ejemplos diferentes a cada uno, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la otra bienaventuranza. Los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, ¿sí? Entonces, la misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen, ¿sí? Mucho mejor de lo que merecen. Jonathan dice, sí, que somos vulnerables, él se rebajó a nuestra humanidad. Así es, dijo Jonathan. Él nunca tuvo ese complejo de superioridad, sino que él actuó como una persona normal, sabiendo que era Dios, actuó como una persona totalmente normal. Entonces la misericordia se trata y se basa en tratar a las personas mejor de lo que merecen. El perdón es una clase de misericordia, ayudar a alguien, así no tengamos la obligación de ayudar, es tener misericordia, ¿sí? La misericordia en todos los sentidos, y cuando hablamos de misericordia, y estaba preparando la palabra, recordaba, ¿sí? Que la misericordia era como el motor de la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Decía, él solo hizo eso por misericordia hacia nosotros, ¿sí? Él solo lo hizo por eso. Yo decía, misericordia. Y yo decía, wow. Entonces me puse a pensar en cada una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí. Y decía, ¿para qué más misericordia? ¿Para qué más ejemplo de misericordia con lo que Dios hizo? ¿Sí? Su muerte, su resurrección, todo lo que vino a hacer, todo lo que vino a padecer por nosotros, ¿sí? Que a través de él nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí? Y decía, wow, qué bonito sería como tener ese nivel de misericordia que Jesús tuvo por nosotros, ¿sí? Y así mismo nosotros tener ese nivel de misericordia hacia las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces pasemos al otro. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, con ese punto yo me fui a Salmos 24, del 3 al 5, que decía, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro,
el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Entonces, él dice, el de manos limpias y corazón puro. Tan una persona, ser una persona de manos limpias y de un corazón puro. Entonces, yo decía, integridad, ¿sí? Devoción, lealtad, ¿sí? Entonces, wow, yo creo que ser una persona que se describa, poderse describir manos limpias y corazón puro, debe tener todas esas características: integridad, devoción, lealtad. Y yo decía, wow, eso hasta ahora Jesús, porque yo creo que ninguno de nosotros se puede decir que tiene un corazón limpio, ¿sí? Eso sería, yo creo que muy difícil llegar a ese nivel, pero la idea es poder seguir luchando día a día a parecernos más a Jesús, ¿sí? A tener un corazón limpio, ¿sí? Tener unas manos limpias, como lo dijo en los Salmos, ¿sí? Entonces, la raíz de la integridad es ser uno solo, lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando creemos que es simplemente conveniente, sino que surgen del todo de nuestro ser, ¿sí? Esas acciones surgen del todo de nuestro ser. Entonces, ahí es donde entra a jugar qué tenemos dentro de nosotros, si estamos adoptando un carácter como el de Cristo, a nuestra manera, ¿sí? Entonces, la pureza del corazón, de la perfección de nuestra misma voluntad, sino de la recepción de la gracia de Dios. O sea, si no fuera por la gracia de Dios, créanme que fuera horrible, nuestro corazón sería muy sucio, no sé qué palabra usar para eso, pero yo creo que nuestro corazón sería horrible, ¿sí? Entonces la pureza de nuestro corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad, sino de la recepción de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, para tener un corazón limpio, debemos estar cada día constante más conectados a Dios, ¿sí? Gracias a su gracia, ¿sí? A la gracia de Dios es que podemos tener un buen corazón, y eso, ahí, trabajándola muy fuertemente. Entonces, pasemos a la otra bienaventuranza. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, lo dice en Mateo 5:9. Entonces, lo que nos está llevando es a resolver todos los conflictos. Bienaventurados los que procuran la paz, ¿sí? En el reino de Dios es una bendición unir a las personas que tienen disputas, ¿sí? A las personas que tienen conflictos, que tienen peleas, que tienen diferencias, y ser parte de la solución. Yo creo que eso es ser de bendición, ¿sí? Si tú sabes que dos amigos tuyos tienen alguna diferencia o un problema y tú ayudar a solucionar eso, eso es una bendición, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Resolvemos el conflicto y se restauran relaciones. Entonces, en el versículo 23 del mismo capítulo dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda, ¿sí? Dios quiere que tengamos un corazón limpio, Dios quiere que tengamos relaciones sanas, que no tengamos conflicto con nadie, ni con nuestra familia, ni con amigos. Él quiere que primero, cada vez que nos vamos a presentar ante el Señor, o cada vez que estamos elevando una oración, Dios quiere que estemos en paz con nuestros hermanos, ¿sí? Que estemos en paz con las personas, ¿sí? Que procuremos estar en paz con todo el mundo, que no tengamos ni un solo problema con nadie. Él dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Ese es el resultado de solucionar los conflictos, y el resultado es la paz, ¿sí? Los pacificadores. Muy bien, Jonathan, dice orar por nuestros enemigos, que en el mismo capítulo lo habla más abajo, ¿sí? Dios es un Dios de paz y nosotros somos sus hijos, ¿sí? Y cuando buscamos la paz en cualquier lugar, sea en la iglesia, en la comunidad, en nuestro hogar y en todo el mundo,
Es Dios quien se glorifica en medio de eso. No es nosotros, no es nuestro nombre, no es nuestra vida, sino es el mismo Dios que se está glorificando cuando nosotros amamos, cuando nosotros perdonamos, cuando arreglamos una relación con los demás, si tenemos algún conflicto. Entonces vamos para la otra bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Entonces, algo que encontré por ahí que decía algo para tener en cuenta que la persecución que surge del comportamiento injusto no es bienaventurada. Si caemos por nuestra propia culpa, debemos esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas, ¿sí? Cuando somos perseguidos por actos que nosotros mismos cometimos, ahí sí tendremos que pagar las consecuencias. Ahí tenemos que esperar la consecuencia negativa cuando fue a raíz de nuestras propias decisiones. Pero Jesús en esa bienaventuranza lo que nos está hablando es la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Es la bendición de ser perseguidos cuando compartimos su palabra. Es la bendición de ser perseguidos cuando nos quieren callar por ser cristianos, que gracias a Dios hoy en día pues aún no vivimos eso, y tenemos toda la libertad y la oportunidad de poder predicar su palabra. Entonces aún no sufrimos esa persecución, ¿sí? Entonces, sabemos que esto es como un mundo caído y que si mostramos una justicia genuina, muchas personas nos van a rechazar y nos han pasado. Hemos recibido rechazo hasta dentro de nuestra propia familia hemos recibido rechazo, ¿sí? Entonces Jesús lo que nos señala es eso, ¿sí? Vamos a ser bendecidos cuando nos empiecen a perseguir por predicar, por hablar de su nombre, por compartir la palabra, por formar discípulos, por hacer todo lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿sí? Y eso, y Jesús, bueno, en la Biblia encontramos diferentes casos donde los profetas antiguos sufrieron persecución, ¿sí? Cuando anunciaban el reino fueron perseguidos, ¿sí? Hay muchos ejemplos en donde nos muestra que esos profetas fueron perseguidos, ¿sí? Entonces también Jesús nos dice, bienaventurados seréis cuando nos insulten y persigan y digan que todo genere de mal contra vosotros falsamente, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, ¿sí? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, lo dice Mateo 5, del 11 al 12, ¿sí? Entonces, esa es la última bienaventuranza que es parte de lo que le quería hablar y yo decía, wow, qué bueno es ser parte de esas personas bienaventuradas, ¿sí? A pesar de que podemos ver que son personas que, digamos, son afligidas, son perseguidas, que lloran, ¿sí? Al final son personas bendecidas y Jesús lo que hacía era declarar que ya eran bendecidas. Entonces, qué bonito como cristianos poder tener ese mismo carácter, tener ese carácter de ser personas bienaventuradas, ¿sí? Y yo decía, wow, qué bonito como Jesús les dice a sus discípulos y les está declarando, estas personas ya son bendecidas. ¿Y qué tuvieron que hacer esas personas? Nada, ya Jesús lo declaró. Jesús dijo, son bendecidas y punto. Ellos no tuvieron que hacer nada para ganarse esa bendición. Simplemente son personas diferentes, personas con un corazón humilde, personas que lloran, personas que reconocen que necesitan de Dios, personas con hambre y sed de justicia, ¿sí? Personas que van a ser perseguidas. Y yo, qué bonito, Padre. Ojalá podamos ser más como esas personas, ¿sí? Ser sinceros y llorar y en un momento poder sentarnos y postrarnos ante Dios y llorar con todo y reconocer que estamos necesitados de Dios, reconocer que estamos necesitados por más de su espíritu, de su gracia, de su poder, porque muchas veces como cristianos olvidamos eso, ¿sí? Se nos olvida la humildad, se nos olvida que necesitamos alimentarnos más de Dios, sino que como estamos en nuestro día a día sirviendo, haciendo, discipulando, enseñando, se nos olvida que también necesitamos bastante conectarnos con Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, ¿sí? Entonces vamos para el siguiente punto, donde nos habla de que somos la luz y la sal del mundo. Entonces, Mateo 5:13
Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Nosotros como cristianos somos la sal del mundo y lo que hacemos es ayudar a preservar lo que realmente es bueno, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudar a preservar lo que es bueno dentro de la cultura donde vivimos, ¿sí? No podemos ayudar a preservar lo que la cultura del mundo muestra, no, tenemos que ayudar a preservar lo que realmente es bueno dentro de la cultura, ¿sí? Nosotros somos los que le damos sal, lo que le damos sabor a este mundo, lo que le damos sabor en esta tierra, ¿sí? Nosotros somos, como dicen por ahí, la gente que sazona, ¿sí? Que le da el sabor. Nosotros somos esa sal, en cierto sentido. Entonces, es darle ese sabor diferente, ese sabor distintivo de los valores de Dios a todos los aspectos de la vida, ¿sí? Poder llevar esos valores como cristianos, como llamados sal del mundo, poder llevar esos valores de Dios a todos los aspectos de la vida, ¿sí? A todos, absolutamente a todos, sean en los campos que sean, en la universidad, en la familia, en el trabajo, en la calle. Es poder llevar esos valores de Dios a todo lado, como sal que somos, ¿sí? Dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? El trabajo de nosotros no es simplemente guardar una santidad, muchachos. No es simplemente ser los más santos, los que no pecan, los de mejor pensamiento, mejor dicho, los más puros. No es simplemente ser eso, sino que también debemos tocar la vida de los que están alrededor de nosotros, ¿sí? Por eso somos llamados sal, ¿sí? Para ir a sazonar a los que están a nuestro alrededor, para ir a ellos y convertirlos, para ir a ellos y compartirles, para ir a ellos y hablarles de los valores de Dios, ¿sí? Dios no nos creó para simplemente ser santos y quedarnos en la casa como santos, los que levitan, los puros y los que no matan ni un mosquito, no. Dios nos creó también para ir a compartir, para salir e ir a compartirle a nuestra familia y a nuestros amigos, a nuestro entorno social, a los más cercanos, a los más cercanos, ¿sí? Entonces, Jesús nos decía que, y algo que yo veía era que decía que nuestra luz no necesariamente está en el testimonio de nuestras palabras, sino en el testimonio de nuestros actos, ¿sí? Porque muchas veces podemos hablar súper bonito, predicar la palabra, decir esto, lo otro y hablar de la palabra de Dios, pero nuestro testimonio es totalmente contrario a lo que hablamos, ¿sí? Entonces, no está en el testimonio solamente de nuestras palabras, sino en el testimonio de nuestros actos, ¿sí? Por eso es tan importante nuestro testimonio, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo actuamos frente a los demás, o si solo somos unos por aquí en el WhatsApp y predicamos a todo el mundo por WhatsApp, pero cuando estamos en la calle nos comportamos como los demás, como los del mundo, tomamos los mismos comportamientos de ellos, o al contrario, en la casa nos comportamos mal y cuando salimos a la calle nos comportamos como los mejores cristianos del mundo, ¿sí? En los dos sentidos. Entonces no es simplemente de palabras, sino también de actos, ¿sí? Que la gente pueda ver un testimonio por medio de nuestros actos, ¿sí? Por medio de nuestras buenas obras, ¿sí? Entonces dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Recuerden que la gente al saber que nosotros somos cristianos y al ver nuestros actos no van a decir, ese Alexander, mira ese Alexander cómo se comporta. La gente una va a decir, vea, y eso que son cristianos, y eso que predique es que de un tal Jesús y un tal Dios que está vivo, y eso que es que va a una iglesia. Entonces la gente no va a fijarse en que es Alexander, en que es Carlitos, en que es Tatiana. No, la gente se va a fijar de una sentido y va a decir, no, y así lo invitan a uno a la iglesia. Para eso, para comportarse así. Vea a ese man tan grosero, vea a ese man lo que hace, vea a ese man cómo se comporta. ¿Sí me entienden? Entonces,
como dice Tati, debemos ser la Biblia que otros no leen. Eso hace parte de nuestro testimonio, ¿sí? La mejor forma de predicar es con nuestros actos, dice Jonathan. Qué importante, muchachos, no es simplemente de palabras, es también de actos, ¿sí? La gente ve muchas veces más nuestros actos que lo que hablamos. Muchas veces personas se convierten simplemente por nuestro estilo de vida, por ver cómo vivimos, porque ven algo diferente, porque ven esa gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Muchas veces decimos por recochar a vos sabés la gracia de Dios, pero eso es real, la gracia de Dios se ve sobre nosotros, ¿sí? La gracia de Dios la gente lo nota, la gente siempre va a ver algo cuando eh, tenemos una comunión muy buena con Dios, esa gracia de Dios la gente la nota, esa gente la ve, la gente dice, veo algo diferente en esta persona, esta persona empezó a asistir a la iglesia y desde eso cambió totalmente y se ve mucho mejor, o sea, la gente se fija mucho en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos, en lo que hablamos. Y es esa gracia de Dios en nosotros. Sí, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Y yo muchas veces utilizo muchos ese término y digo, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y yo oro por esa gracia. Yo digo, Dios, que las personas vean esa gracia de Dios en mí. Que cuando me vean a mí, te vean a ti reflejado. ¿Sí? Porque esa gracia es real. Para todo aplica, esa gracia es real. Yo muchas veces cuando estoy en el trabajo, yo trabajo los fines de semana vendiendo bicicletas y yo siempre, Padre, pon gracia en mí, coloca gracia en mí, coloca gracia en mí, coloca gracia en el negocio. Yo sé que donde yo pise va a ser un lugar de bendición, donde yo esté va a ser un lugar de bendición. Y yo empiezo a orar desde antes de que salgo de mi casa, ¿sí? A mí no me pagan nada por vender más, pero yo voy a trabajar y a vender, ¿sí? Pues digo, Padre, que hoy pueda vender mucho. Y digo, la gracia de Dios. Y yo todo el tiempo estoy orando. Y muchas veces cuando el negocio está quieto, yo empiezo a orar, Padre, coloca gracia en este negocio, coloca gracia en mí, coloca gracia en las demás personas que trabajan aquí. Inmediatamente, vea, ese negocio se llena, es sorprendente y me pasa, todos los fines de semana me pasa. Y ese negocio se llena y empezamos a vender bicicletas a lo loco y digo, wow, y el día estaba re solo y de dónde salió ese poco de gente. Y alrededor tenemos muchos locales más donde venden bicicletas, pero es la gracia de Dios. Y yo todos los días le pido gracia, que la gente pueda ver esa gracia. Donde voy, donde piso, donde estemos, tiene que ser un lugar bendecido donde nosotros estamos. ¿Listo? Y quiero pasar para terminar al final, en la parte del versículo 43, donde el Señor dice, el amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, el Señor nos está mandando a amar a todo el mundo, a todo el mundo. No nos está llamando a amarnos aquí a nuestro grupito de eco, a la familia que hemos conformado, no. Él nos está llamando a amar a los que no conocemos, a los que no hacen parte de eco, hasta a los que nos caen mal, también hay que amarlos. Dios nos mandó a amar hasta nuestros enemigos, ¿sí? A todo el mundo, sea como sea, hay que amarlo, ¿sí? Entonces, Él nos dice allí y nos está dejando un mandamiento muy claro. Hasta los feos, como dice Jonathan. Hay que amar hasta los feos. Yo por eso amo a Jonathan. Por eso te amo, hermano Jonathan, te amo. Por eso te amamos aquí, Jonathan. Entonces, es eso, muchachos. Es eso, muchachos. Amarnos a todos. Él no dijo, hay que amar al que es cristiano, hay que amar al que se está convirtiendo, ¿no? Hasta el que no cree hay que amarlo, ¿sí? Pero ojo, no que ese amar sea también alcahuetear, no que ese amar sea apoyar quizás lo que ellos hacen, no, hay que amarlos, pero siempre hay que tener como esa diferencia, ¿sí? No mirarlos con ojo de que hoy esta persona
es así, no. Hay que mirarlos con ojos de amor. Dios no nos dijo que lo miráramos de X o Y manera. Hay que amarlos. Sean como sean, hay que amarlos. Entonces, esa es la palabra que les quería compartir, muchachos, y los quiero llevar a que reflexionen, a que intenten tener ese carácter de los bienaventurados, ¿sí? Ese carácter tan bonito de ser humildes, de ser sinceros, de poder agacharse y arrodillarse ante Dios y poder reconocer que necesitamos cada día más de Él, ¿sí? En sus oraciones decirle, Padre, necesito cada día más de ti. A pesar de que Dios te habla, a pesar de que Dios te dé sueños, a pesar de que estés sirviéndole, decirle, Padre, necesito cada día más de ti. Reconocer que necesitamos de esa gracia de Dios. Y eso solo, yo leía cada una de esas bienaventuranzas y yo decía, wow, eso es solamente por la gracia de Dios. Eso no es por nada más. ¿Ah? Digo, wow, esa gente, como Jesús los describe allí en cada punto, no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer absolutamente nada. Simplemente Dios declara que son bendecidos. Entonces, los invito a que tengamos ese carácter de personas bienaventurados, ¿sí? De que podamos ser humildes, de que busquemos el deseo de paz, ¿sí? De que seamos, de querer ser la sal, de querer ser la luz, de querer demostrar esa gracia que está en nosotros ante el mundo, de ir y compartir su palabra, ¿sí? De reconocer que somos pobres en espíritu muchas veces, porque muchas veces nos pasa que como que nos apagamos, desfallecemos y reconocemos que necesitamos llenarnos nuevamente de esa gracia de Dios, ¿sí? De aceptar, de llorar sin pena, de ser humildes, ¿sí? De tener esa hambre y ese deseo de justicia, ¿sí? De ser misericordioso como Jesús lo fue con nosotros y de tratar de tener un corazón limpio, ¿sí? Y de procurar en todos los casos la paz, ¿sí? No tener diferencias con nadie, problemas con nadie, y que si en algún momento nos sucede que vamos a ser perseguidos por ser hijos de Dios, estar tranquilos y reconocer que bajo eso viene una bendición. Entonces, muchachos, no nos podemos esconder más. A pesar de que no podemos salir mucho en medio de esta pandemia, podemos ser la luz y la sal ante el mundo por medio de las redes sociales, por medio de compartir una publicación, de compartir un versículo, de invitar a la gente a las reuniones, sean las de ECO, sean las de tu iglesia, sean los que sea, poderlos invitar y tener un acercamiento con esas personas que necesitan de Dios, ¿sí? Tener esa empatía con ellos, tener esa relación con ellos que necesitan, generar esa relación con esas personas que necesitan quizás un consejo, que necesitan de Jesús y que solamente a través de nosotros ellos lo van a poder obtener. Entonces, muchachos, que el Señor los bendiga. Quiero que cerremos en oración para que le demos el paso a Luigi. Sí, que Luigi nos va a apoyar con unas alabanzas. Y bueno, entonces dispongan su corazón y vamos a decirle, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra tan bonita que nos has compartido. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando esa palabra en nuestro corazón, Señor, en nuestro pensamiento, y que también nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Necesitamos, Señor, ser esas personas con ese carácter de bienaventurados, Señor, ser cada día más humildes, Señor, reconocer que te necesitamos, tener un corazón limpio, Señor, tener esa hambre de justicia, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, a tener paz entre vosotros, con los demás. Perdónanos, Señor, si de pronto no hemos perdonado a alguien que sabemos que debemos perdonar. Perdónanos si de pronto tenemos algún conflicto con alguien, sea un familiar, un hermano, un amigo, Señor. Perdónanos, Papito Dios, y danos la oportunidad de poder arreglar las cosas, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú moldeando cada día más nuestro carácter como el carácter de Cristo, Señor. Queremos más parecernos a ti, Papito Dios, para ser cada día más de tu agrado, Señor. Ayúdanos a ser la sal y la luz del mundo, Padre, en medio de estos tiempos, así sea por medio de las redes sociales, Señor. Ayúdanos a ser de un buen testimonio, Padre, a tener
las palabras correctas como las de Jesús, Señor, para que la gente pueda ver la gracia tuya en nosotros, Señor. Que no nos vean a nosotros, Padre, sino que te puedan ver a ti, que puedan ver que tú nos transformaste y nos cambiaste, Señor, y que no nos adoptemos, Señor, a las costumbres ni a las modas del mundo, sino que poder lograr que ellos se adopten a tus valores, Padre, a los valores de Cristo, que son la verdad, Señor. Ayúdanos a parecernos cada día más de ti, Señor. Yo te pido que bendigas cada una de las personas que están aquí conectadas, Padre, que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú glorificándote en sus hogares, en sus familias, Señor, y que seas tú derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y papá Dios, ayúdalos en todo lo que ellos estén haciendo, en sus estudios, en sus trabajos, Señor, en su economía, en sus familias, Señor, y que seas tú llenándolos cada día más de tu amor y de tu gracia. Te damos gracias, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hey, hello, hello, ¿qué dice la banda? ¿Cómo fue, Luigi? Que para los que no me conocen,